Seguimos con todo y Pezzini y un poco más. De nuevo con ustedes aquí en Con todo y Pezzini por Globovisión. Tengo en mis manos un libro escrito por Manuel Cedeño, el niño que fui. Manuel nos acompaña ahora, pero este es un libro de una autobiografía y él dice: entra en la burbuja del Asperger a través del libro de @soyaspi. Manuel Cedeño es presidente de la Fundación Asperger y tiene una particularidad, es que él sufre de esta enfermedad, de esta condición, perdón, porque hay que ser muy específico hoy en día con las cosas, y él pudo descubrir de que no era un niño autista. Pasó muchos años pensando que era autista y sufrió de bullying por parte de sus compañeros, no sabían lo que tenía, no se sentía identificado ni con un grupo ni con otro, hasta que descubrió lo que era el Asperger. Pero yo quería que Manuel nos contara la experiencia por sí mismo. Manuel, bienvenido al programa, qué orgullo tenerte aquí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Pedro, gracias por la invitación. Gracias también a nuestra embajadora Shia Bertones, ya se quedó en la reunión de la Fundación Celíaca. Estábamos allá, nosotros apoyamos la ley celíaca porque hay muchos niños con la condición de síndrome de Asperger y de autismo de cualquier nivel que ellos son intolerantes al gluten, y si nosotros no les facilitamos el derecho para que ellos sepan si un alimento tiene o no gluten, entonces estamos violando su derecho a la alimentación y su derecho a salud. En cuanto a lo que contaste a la teleaudiencia, te aclaro un poquito más. El síndrome de Asperger es uno de los tipos de autismo, es el autismo de más alto nivel de funcionamiento. Esto se está estudiando ahora que en Venezuela estamos hablando de esto. Nosotros, y el trabajo mío y de mi fundación es divulgar acerca del conocimiento del síndrome de Asperger, pero cuando yo nací en el año 70, cuando yo era un niño pequeño, en Venezuela no se conocía acerca del autismo, acerca del síndrome de Asperger. La primera investigadora del autismo en Venezuela fue la doctora doctora Lilian Negrón, pero cuando yo era un niño esta condición no se conocía, de forma que yo me identificaba, yo sabía que tenía una diferencia con respecto a todos los otros niños, pero yo no sabía qué era. Yo descubrí esta condición fue hace apenas en el año 2012. Yo estaba en mi casa, estaba trabajando un día normal y recibo un mensaje de WhatsApp de mi papá. Dice: tu sobrino tiene síndrome de Asperger. En ese momento yo me asusté, yo jamás había escuchado eso, yo me asusté y yo me hice preguntas que ahorita me parecen absurdas, pero me las hice, y muchas de las madres se las hacen también cuando reciben el diagnóstico de su hijo. Yo me pregunté cuánto tiempo de vida le quedará a mi sobrino, podrá graduarse de bachillerato, podrá tener hijos. Y yo tenía todo esto en la cabeza, y por eso yo ahora entiendo a las madres cuando reciben este diagnóstico, cómo se alarman ellas. Y yo ese día, cuando terminé de trabajar, yo llegué a mi casa y, como todos sabemos, cuando busqué en Google síndrome de Asperger, enter, y en un segundo, Pedro, yo tuve ante mis ojos miles de páginas que me daban a mí en un segundo la respuesta a muchas de las preguntas que yo había tenido toda mi vida acerca de mí mismo y acerca de los demás, y que yo me había respondido erróneamente. Pedro, yo había pensado que había nacido del sexo equivocado, porque los niños varones solamente se acercaban a mí para molestarme, para buscarme pelea, para burlarse de mí. Había pensado que me imaginaba cosas, que todos tenían algo en mi contra, y me había dado respuestas equivocadas. Y fue en ese momento, yo comienzo a leer, yo pasé toda la noche leyendo, Pedro. A mí, te confieso, se me salieron las lágrimas de ver toda la explicación a todas las cosas que yo había vivido durante tanto tiempo. ¿Te sentiste identificado? Y yo me acosté esa noche, ese Pedro. acoso que tienen otros niños que también han sufrido. Sí, por ver, los niños son crueles a veces. Sí, porque ellos imitan a los adultos, y los adultos muchas veces no respetan lo diferente. Y yo, Pedro, yo me acosté a dormir esa noche molesto, porque yo decía, bueno, ¿qué sentido tiene que yo reconozca, que yo entienda sobre esta condición ahorita, que ya yo soy un hombre casado, que ya yo pude levantarme del acoso escolar, de la tristeza, de la soledad, solamente gracias a la fe en Jesús? Pero que se tienes confiaba apenas en mí. 4 años que conociste tu condición de Asperger, y tú, bueno, lo ha hecho muy famoso, por ejemplo, Mónica Spear, que en paz descanse, que hizo esa novela que todo el mundo empezó a conocer sobre este fenómeno aquí. Bueno, y la gente también de Big Bang Theory, que tiene el actor principal que también tiene Asperger, pero también se ve como un genio, o sea que algunas cosas positivas también tiene esta condición, ¿no? Tiene, y ese es el trabajo de nosotros, porque, como te digo, las madres se alarman, piensan que sus niños no van a poder hacer nada, progresar, superarse, graduarse, casarse, tener hijos. Los propios adultos, muchos adultos, yo logré superar
muchas de mis afectaciones, el Asperger no se cura, pero nosotros podemos aprender a manejar las afectaciones, a hacernos conscientes de ellas y tomamos la decisión de mejorar o no, y para eso es bueno tener ayuda. Y yo, Pedro, te cuento que esa noche yo me acosté molesto por esto con Dios. Yo decía, ¿para qué me sirve esta información ahorita? Y yo estaba molesto y me acosté de esa forma, pero yo cuando amanecí con un pensamiento diferente, ¿oíste? Yo dije, yo ya estoy adulto, yo ya superé muchas cosas, yo me levanté, yo logré aceptarme, pero hay muchos niños allá afuera con mi condición que no tienen ayuda, que sus padres no tienen información, que no hayan para dónde llevarlo, y yo me dije en ese momento, fue 15 de septiembre de 2012, yo dije, a partir de hoy, yo voy a trabajar todos los días de mi vida por dar a conocer esta condición. Y desde ese momento comencé una campaña en las redes sociales para dar a conocer la condición, para luchar contra el acoso escolar, para luchar contra el suicidio, y hoy este libro que tienes en tus manos es parte de ese trabajo. ¿Te ayudó a escribir sobre el tema? ¿Fue como una especie de catarsis? ¿Pudiste verte reflejado después a través de esas páginas de alguna manera? Pedro, yo, como te dije, cuando yo comencé a investigar, yo vi un 99% de información de lo que los otros piensan, que nosotros sentimos, que nosotros pensamos, que nosotros tenemos, lo que el médico piensa, lo que el padre piensa, lo que la madre piensa, lo que la esposa piensa, pero vi 1% o menos de información sobre lo que nosotros mismos sentimos. Y yo empecé a escribir, a narrar historias sobre lo que yo sentía en un mundo donde no se conocía la condición, donde yo no sabía qué era, donde yo me sentía diferente, y comencé a escribir para dar a entender en primera persona en qué consiste esta condición, no como lo dicen los libros de teoría, los libros del médico, sino como lo siente un niño desde su posición. Manuel, ¿y tú tienes sentido del humor? Sí, ¿sabes qué, Pedro? Eso nosotros... ¿Puedes echar un chiste y todo? Claro. ¿Te ríes de los chistes de los demás? Sí, nosotros cuando no es natural en nosotros tenemos que aprenderlo y decidirlo. Por eso te pregunto. Porque normalmente nosotros entendemos desde muy pequeños, nosotros entendemos todas las cosas de una forma más literal. Y nosotros nos ofendemos, un niño normalmente, hasta que el niño aprende, entiende y acepta, pero se puede ofender por una broma de otro niño, que otro niño le pudiera parecer simplemente un chiste, pero nosotros podemos, así como eso lo está diciendo, en los chistes, en muchas cosas, conscientemente, especialmente con ayuda, podemos aprender a manejarlo y hacerlo como las demás personas. Fíjate que tú lo reconoces y lo dices. Me dice que estás redactando tu segundo libro. ¿De qué va a tratar el segundo libro? Si ya tiene tanta información que has compartido, y tener la valentía de compartirlo, porque no es fácil, ¿verdad? Eso es correcto, sí. El primer libro, ese que tienes en la mano, como te dije, son mis vivencias desde que tengo recuerdo hasta que salí de bachillerato. El segundo libro son vivencias también, es un libro vivencial totalmente, desde que salí de bachillerato hasta ahora que estuvimos en la Asamblea Nacional trabajando y discutiendo y peleando por la ley del autismo. Y el tercer volumen, porque es una trilogía, no son vivencias, sino son ensayos, críticas y opiniones mías propias de la propia condición. Para ti era muy importante formar familia, casarte, porque lo has dicho como varias veces, como las metas que tú querías hacer y lograr de niño. Sí, en mi caso y en el caso de la mayoría, porque también hay que acotar que todas las personas con condición de síndrome de Asperger y con autismo somos distintos, aunque la condición sea exactamente la misma, aunque la severidad de la condición sea exactamente la misma, lo manifestamos de una forma diferente según nuestra religión, según nuestro sexo, según nuestra edad, según el ambiente, manifestamos la condición de una forma distinta. Un niño, por ejemplo, puede ante una frustración, ante un sentimiento, ante la frustración y lo que lo atormenta, el medio social, él puede cohibirse, como era mi caso, o puede explotar y voltear el salón. Y una de las situaciones por las cuales las personas con síndrome de Asperger pasamos durante la infancia, la juventud, y que podemos superar, y ese es parte de nuestro mensaje, es la dificultad de socializar, de tener amigos y por supuesto de tener pareja. Hay muchos niños que crecen, es importante para ti. Hay muchos niños que crecen y no logran superar esto, o sea, no logran acercarse a una mujer para expresar sus sentimientos, porque para nosotros no es tan natural expresar los sentimientos. Yo primero aprendí a hacerlo por escrito, a expresar los sentimientos, lo que sentía, y después de forma hablada, pero primero casi siempre hago como un borrador de lo que quiero decir, lo practico y después lo hago. Algo así como lo que hice ahorita, aunque lo estoy haciendo desordenadamente. Entonces, no, está muy bien, vas bien ordenado. Entonces para nosotros es muy difícil esto, es como un reto, pero yo quiero dar el mensaje que no solamente puedes tener pareja si tienes la condición, sino que puedes alcanzar tus sueños, como yo lo he hecho también. No nos queda mucho tiempo, pero quería preguntarte algo. ¿Tú sentiste en algún momento ganas de quitarte la vida? Sí, Pedro, cuando yo era muy niño, que yo no tenía amigos, que yo
durante toda mi primaria yo me defendí del acoso escolar por la fuerza, a través de los golpes, y yo relativamente pude hacerlo más o menos bien hasta que... Bueno, menos mal que eres alto, ¿no? Muy grande. En ese momento no era alto, hasta que cumplí 11 años. Cuando cumplí 11 años pasé para el primer año de bachillerato. Ese me hizo muy difícil. Mis compañeros me llevaban 2 años de edad porque yo aprendí a leer solo en mi casa. Empecé el primer grado a los 5 años. Mis compañeros cuando yo tenía 11, ellos tenían 13, 12 años y eran de otro entorno social muy violento, lo que causó que yo no me pudiera defender, y llegó el momento que yo no quería ir a clase. Yo prefería quedarme en la casa. Yo quería terminar con mi vida, pero solamente, Pedro, la fe, como te dije anteriormente, que puso mi abuela en mi corazón, me dio esperanza de que había un Dios que era más poderoso que mis enemigos, más poderoso que mis dificultades y que mis afectaciones, y que me iba a ayudar a levantarme y convertirme en el hombre que hoy soy. Y a través de la Fundación Asperger has podido ayudar a otros compañeros. La Fundación Asperger de Venezuela fue la primera fundación que yo conocí. Cuando conocí la condición, yo empecé a trabajar con esta fundación, y a través de ellos yo fui diagnosticado la primera vez. Ahorita estoy en tratamiento continuo con una psiquiatra que me ayuda, siempre me hacen evaluaciones constantes, pero actualmente yo soy presidente de la Fundación Soy Aspi, o la Fundación Soy Aspi o Fundaspi. Y esta fundación tiene como objetivos, como te dije, dar a conocer la condición, luchar contra el acoso escolar, pero también pagar las terapias de los niños y niñas con esta condición cuyos padres y madres no tienen dinero para hacerlo. Y nosotros por eso, y agradezco el uso de esta, apadrinar a niños con esta condición que no pueden hacerlo con media beca, con una beca completa, con un cuarto de beca, y el que esté interesado puede comunicarse con nuestro teléfono. Uno de ellos es el 0416-709, 0416-729-0909. Ok, de todos modos tienes @soyaspi para que lo sigan a través de las redes. Se nos acabó el tiempo, Manuel, de verdad un verdadero placer conocerte. Gracias por muy bien. Gracias. Bueno, llegamos así al final del programa. Manuel Cedeño, presidente de la Fundación Asperger, y nosotros nos despedimos. Fundaspi. Fundación Asperger. Bueno, el libro El niño que fui, ¿dónde lo pueden conseguir para nuestros amigos jeroqueros? Actualmente está en varias librerías a nivel nacional, librerías pequeñas, pueden verlo en nuestras redes sociales, pero pronto lo podrán conseguir también en las librerías del sur, en todas las librerías del sur del país. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, yo me despido de ustedes. Gracias por esta intervención tan interesante, muy inteligente, por cierto. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, yo me despido de ustedes, como siempre, aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Les recuerdo que se les quiere. Hasta luego. Ban Plus.